Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, otra vez aquí en su programa A Fondo, gracias a la red de comunicación regional, gracias por estar con nosotros, espero que la salud por casa esté muy bien. Hemos tenido la posibilidad de revisar un informe acerca de el impacto que han tenido las medidas económicas y sanitarias frente al COVID, elaborado por Apoyo Consultoría, que como ustedes saben es una empresa, un centro de investigación muy importante en el Perú. Y quería empezar el programa con estas reflexiones, queridos amigos y amigas, porque es muy importante que el gobierno que entre tenga las cosas claras con respecto a qué hacer frente al COVID. No se puede volver a cuarentenas, restricciones, no se puede volver, digamos, a tratar de encerrar a la gente, no se puede volver a manejar el COVID simplemente encerrando a la gente en sus casas. De hecho, este análisis lo que decía era que las medidas que sí funcionaban, las más importantes, eran el testeo de las pruebas masivas, que aquí en el Perú todavía no se hacen tantas, imagínense, un año y medio después no se hacen muchas, la vacunación que va avanzando, pero que va a tener que continuar y acelerarse, y luego sí la restricción de aglomeraciones, es decir, el manejo de aforos, pero ese manejo de aforos inteligente, bien hecho, no al 1%, 10%, 20%, sino con más capacidad, brindándole las posibilidades a los negocios de que abran, por ejemplo, fuera de su tienda espacios para poder trabajar, fuera de su restaurante espacios para poder vender comida, como ya está ocurriendo en varios lugares, para facilitar que el aforo sea más amplio, y eso depende mucho de las municipalidades. Y eso depende de que los funcionarios tengan una mentalidad y una iniciativa pro empresa, pro inversión, pro empresa, cosa que no ocurre muchas veces en el Estado, porque tenemos más bien funcionarios anti-empresa, o que simplemente no entienden cómo funciona y qué necesita una empresa. Entonces hay un tema de fondo ahí, que es que el Estado, la burocracia del Estado, tiene que pensar en la empresa como un bien necesario, ni siquiera como un mal necesario, un bien necesario, un bien importante, un bien urgente, porque la empresa genera trabajo, la empresa genera impuestos, la empresa genera estabilidad, salud, paz en casa, tranquilidad. Y si el Estado, la burocracia no entiende eso, las medidas que van a aplicar contra el COVID siempre van a ser medidas a rajatabla, restrictivas, que como dice este estudio que les comento de Apoyo Consultoría, no han servido para nada, al contrario, han generado más incluso contagios, o simplemente no han revertido los contagios y los fallecimientos por el COVID. Entonces, las medidas que sí son importantes: testeo, vacunación, apoyo en créditos y bonos, y el manejo de los aforos. Las medidas que no han funcionado: cuarentenas obligatorias muy restrictivas, toques de queda muy temprano, y tampoco han funcionado los horarios estos de las inmovilizaciones los domingos de autos particulares. Eso es lo que vota el estudio. Ya seguramente conversaremos más de esto también aquí en este programa, pero les dejo esto por ahí para que sepan, para que estén vigilantes, para que ustedes también puedan tener evidencia, argumentos, y cuando las autoridades, sus municipalidades, sus gobiernos regionales se pongan restrictivos, ustedes sepan argumentar, sepan hablar con datos y con evidencia de que lo que puede hacer su municipalidad, su gobierno regional, no es útil y no va a servir. Pero es un tema muy importante, lo vamos a dejar ahí como introducción. Ahora tenemos un tema que tocar que evidentemente es un tema importantísimo. Si ya existía una sombra, una posible sombra de fraude sobre este proceso electoral que el Jurado Nacional de Elecciones no ha querido esclarecer, porque esa es la verdad, las pruebas no las tenía la ciudadanía, las pruebas no las tenía evidentemente, en este caso, el que denunciaba el fraude, porque las pruebas las tiene el Estado, las pruebas las tiene la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, los medios probatorios, vamos a llamarlo así. Entonces, al final, el misterio de si hubo o no suficientes irregularidades como para cambiar los resultados de las elecciones seguirá siendo un misterio, no lo vamos a saber. Pero además de esa sombra que de alguna forma se intentó poner sobre las elecciones, había una peor.
que es la sombra de la corrupción. Y esa sí es bastante dura, bastante fuerte, bastante oscura. Esta sombra es una nube gris, ¿no? De esas que son pero enormes y que están repletas de agua. Y es la sombra de la corrupción con el caso de los dinámicos del centro, que cada vez se le acerca más al señor Castillo. Y para hablar de este tema, tenemos hoy día a un invitado muy importante, muy especial, que es el señor José Luis Gil Becerra, que él ha sido ex jefe de inteligencia del Ministerio del Interior y además ex integrante del grupo de inteligencia el GEIN, que fue, como ustedes saben, uno de las entidades, la principal entidad que se encargó del estudio, del análisis de inteligencia y por lo tanto del combate contra el terrorismo en los años 90. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Gil. Señor José Luis, ¿cómo está? Buenos días, José Ignacio, muchas gracias por la invitación y aquí atento a tus preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué cosa es esta especie de mafia de los dinámicas del centro? ¿De qué se les acusa? ¿Cuál es el caso? Esta ha venido siendo una práctica no solamente en Junín, sino en diversos organismos públicos, gobiernos regionales y municipales, ¿no? Pero aquí hay que ver dos cosas importantes. Una que ha servido como estrategia política para sacar recursos del Estado, para meterle la mano al bolsillo al Estado y financiar así sus campañas, y otras para enriquecerse. Los hechos lo demuestran porque ahí tenemos al señor Álvarez, al señor Goyo Santos y otros gobernadores regionales y otras municipalidades. La cantidad de operaciones de inteligencia que se han hecho, incluso durante mi gestión del 2018 y 19 en la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y otras que se siguen haciendo, demuestran una permanencia, una conducta plana de estos personajes. Pero en el caso de Junín específicamente, se ha visto que esta práctica servía para hacer el sostén de este proyecto político llamado Perú Libre, en el que el señor Cerrón dirige no solamente esta organización, sino además dirige la parte política, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo la corrupción y la delincuencia se han fusionado de tal forma, ¿no? La corrupción, la delincuencia y la política se han fusionado de tal forma que hasta en algunos casos parece natural, ¿no? Imagínense, estamos viendo a la señora Dina Boluarte, por ejemplo, que intentar pagar la reparación civil del procesado y condenado por corrupción es un acto solidario, ¿no? Gentes que hacen alta política o están en lo más alto de la política consideran de que este es un acto solidario. Entonces, mire usted cómo estos actos de corrupción, la generalización, la normalización del crimen, de la corrupción, hace que hasta nuestro lenguaje cambie para justificarlo, ¿no? Entonces, en Junín se ha estado llevando a cabo estos actos de corrupción justamente en uno de los factores, que es el tema de los brevetes, la generación de brevetes falsos, de brevetes, sin pues lo correcto que es pasar los exámenes, hacer todo el proceso que cualquier ciudadano que no tiene pues los 500, 600 soles para pagar, tiene que hacerse para poder obtener una licencia de conducir, ¿no? Y esta es una práctica antigua, pero no por antigua significa que es extraña o que las autoridades no conocían. Las autoridades saben, el señor Vladimir Cerrón sabe, lo permite, lo admiten, es algo vox populi, o sea, no es algo que, recién me acabo de enterar, no es así. Uh-huh. Ahora, siguiente pregunta que cae madura, por algo muy parecido, en todo caso parecido en los contornos del proceso legal, del tema legal, a la señora Keiko Fujimori la vincularon a su propia organización y a este financiamiento turbio. No era público, era un financiamiento ilícito privado probablemente, ¿no? Esa es la teoría. Y estuvo en cárcel 18 meses, siendo candidata sin haber sido funcionaria del Estado. ¿Cuánto toca esto a dos personas, a Cerrón y a Castillo? Porque Cerrón ya ha sido sentenciado, o sea, el tipo ya es un viejo conocido en el proceso, en el sistema judicial, por lo tanto parecería que se va a volver a meter en problemas,
Pero acá está la figura del señor Castillo, que algunos dicen, bueno, podría no haber sabido. Yo hice una pequeña encuesta en Twitter con la cantidad de seguidores que tengo, que es considerable, y más o menos el 65% de los que fueron en el sondeo, ¿no? Un sondeo muy informal, evidentemente, te decían, bueno, Castillo sabía de todas maneras o tenía que saber algo. Y solamente un 20-30% decía, probablemente este señor no sabía nada. ¿Cómo toca esto a Cerrón y cómo toca esto a Castillo? Bueno, como también lo he dicho en alguna red social, es imposible, o sea, no difícil, no más o menos por ahí que le dejamos un margen de posibilidad. Es imposible que Pedro Castillo no supiera, no sospechara o no intuyera que esto fue ilegal. O sea, si a mí vienen un grupo de personas a ponerme una avioneta, a traer 500 buses, y es más, que yo creo que son los maestros que están poniendo de su magro sueldo 100 solcitos, si usted suma no alcanza pues ni para mover un par de buses. Y toda esa parafernalia, no solamente de buses, sino que además de vehículos, de pancartas, de movilización, o sea, todo eso es realmente abrumador, debería serlo, ¿no es cierto?, para alguien que confía pues en la justicia y confía pues en que todo está siendo legal. Pero en este caso no hay, es imposible que no puedas saber o sospechar o intuir de que el origen de lo que está sosteniendo mi candidatura es por lo menos sospechoso, por lo menos ilegal, y obviamente voy a hacer preguntas. Y mis preguntas serían para obtener respuestas que van a marcar mi conducta, porque si yo le pregunto como Pedro Castillo al señor Cerrón, oye, ¿de dónde viene esto? Y me dices, por lo menos me hace sospechar de que eso está viniendo de un lugar corrupto, yo simplemente corto contigo, ahora, en este instante. Pero no, contrariamente a eso, están aún defendiéndose, están aún tratando de decir, bueno, pero ese es un tema que todo el mundo ya sabía de hace años, y serán 3 o 4 funcionarios, desconociendo los audios, desconociendo la evidencia, los testimonios, la investigación periodística. Y la verdad que esto es sumamente grave, y creo yo que pone en muy mala situación al señor Pedro Castillo y a la plancha presidencial, no solamente por los motivos exógenos que se le está dando con el tema de jurado, con el tema de fraude, sino que además este tema que los toca y los mancha, como he dicho ayer en un artículo, esta candidatura viene con una mancha de origen, ¿no? Sí, y toda vez, complementando lo que usted menciona, es que hoy día el Código Penal, con respecto a temas de lavado de activos, por ejemplo, y de dinero ilícito, de fuentes ilícitas, fíjese que ni siquiera implica que tú hayas tenido que saber. Tú tenías que asegurarte de que eso no ocurra. O sea, tú eres cómplice si es que no fuiste lo suficientemente diligente para saber de dónde venían los fondos, y se da por sentado de que también es tu responsabilidad y tu culpa si es que tú no buscaste la forma de aclararlo. Con lo cual, el señor Pedro Castillo está en un problema legal ya desde hoy, ¿no? Sí, definitivamente en la parte legal ellos están sintiendo que el agua les está llegando más arriba del cuello, y no creo que falte mucho para que se ahoguen en estas mentiras y en esta vorágine criminal. Sin embargo, también hay otros aspectos, el aspecto político, ¿verdad? Porque si el señor Pedro Castillo cree que el 50% que tiene hoy es un 50% duro de la gente que cree en el socialismo, que cree en Marx, en Lenin, en Hugo Chávez, pues se ha equivocado. Porque de ese porcentaje tengo la plena seguridad que el 90% por lo menos, ¿no es cierto?, es gente, los famosos antiqueicos, los famosos antifujimoristas, ¿no?, que no teniendo una convicción, como he dicho, de carácter socialista, sí han tenido una convicción, por lo menos, de odio, que hoy, y que su voto era la huida
de la corrupción, pero no huían de la corrupción, se entroncaban dentro de la corrupción, dándole formalidad y dándole legitimidad política. Entonces yo me imagino hoy todos aquellos que votaron por Pedro Castillo, que deben tener pues un sancochado moral en la cabeza, ¿no? Porque decir, hemos votado por algo creyendo que hemos subido la corrupción y ahora nos estamos metiendo más y estamos sosteniendo un sistema corrupto. Con lo cual, lo que vaya a pasar políticamente más adelante, tenga usted la plena seguridad, es mi convicción, no va a contar con el apoyo que Pedro Castillo piensa que lo tiene. No faltarán los revoltosos o la gente violenta, seguramente, pero no cuenta ya con el apoyo de la mayoría de la población y eso se nota con las marchas raleadas que tienen hoy, se nota con la bajada de volumen que se están dando. Claro, sus dirigentes siguen hablando, ¿verdad? Sus dirigentes siguen exponiendo, tratando de amarrarse con uñas y dientes del poder, acariciando la banda presidencial que cada vez se les aleja más, ¿no? Entonces, también hay una consecuencia política a la parte legal, a la parte criminal que estamos analizando, ¿no? Es interesante porque esa postura, esa hipótesis que usted plantea, es el mayor temor, ¿no? O sea, el mayor temor de las instituciones, quizás de los políticos y de la ciudadanía, de los empresarios, es que incluso con toda la sombra de corrupción, si luego el señor Pedro Castillo tiene que afrontar, por ejemplo, un proceso de vacancia, o tiene que afrontar, digamos, algún tipo de problema más fuerte a nivel legal, ¿no? Y tenga que responder a la justicia, las masas, ¿no? Se pudieran levantar y pudieran, digamos, generar, pues, como usted sabe, paros, conflictos, bloqueos de carreteras, etcétera, etcétera. Cosa que siempre ocurre, ya en el Perú es algo periódico, ¿no? Hay épocas en las que sube, épocas en las que baja, pero usted lo que está planteando es que, claro, bajo todas estas cantidades de evidencia y pruebas, el respaldo del señor Castillo ya no sería tan fuerte. ¿Usted cree, además de esto, que el señor Castillo, justamente por esa debilidad, tendría que moderar su discurso? ¿Podría moderarlo? Bueno, adicionalmente a lo que dije anterior, antes de responder tu pregunta, no solamente hay que notar que ha disminuido, se ha desinflado la votación, perdón, la aprobación del grupo de gente que lo sostenía, sino que, contrariamente a lo que ellos pensaban, la derecha se ha fortalecido, la derecha ha crecido, la derecha está experimentando un sentimiento de solidaridad con valores de democracia y de libertad que son muy contundentes, que se expresan en las calles, se expresan en el nivel de organización, se expresan en este nivel de coordinación, incluso ante posiciones discrepantes dentro de la propia derecha, ¿verdad? Que se ha ido viendo. No es completa, pero lo que ha producido esta circunstancia criminal, ¿no es cierto?, de estar ligado a los dinámicos, ha hecho que la derecha se fortalezca más y que disminuya su aprobación, ¿verdad? Respecto a su pregunta, ¿me la repites, por favor? Estaba pensando en él. Mi pregunta era si usted cree que estos problemas legales, esta situación endeble a nivel legal, digamos penal, ya del señor Castillo y su entorno, podría hacer que él se modere, que él modere su discurso político, económico, ¿no? Lo único que creo yo que le queda es deslindar, tratar de deslindar, para tratar de librarse de un proceso judicial que yo creo que es muy frágil este argumento. Yo realmente, le voy a decir, puedo ser hasta cándido para decírselo, yo creo que debe renunciar. Yo creo que él ya no puede dar más. ¿Por qué? Porque le va a dar mucha inestabilidad al país. De repente soy iluso, de repente no está en la ley, pero ni siquiera moderar su discurso va a resolver el problema político en el que estamos metidos hoy día. Ahora, ya hablando un poco del sistema de inteligencia, a mí me interesa mucho saber cómo está funcionando hoy en día, cuáles son sus comentarios al respecto de esto, porque o sea, el sistema de inteligencia nacional es muy importante para poder
prevenir, anticipar, ¿no es cierto?, conflictos sociales, movimientos subversivos, grupos sindicalistas o informales o ilegales que traten de desestabilizar el Estado de Derecho, digamos, la institucionalidad. Y el sistema de inteligencia peruano creo que ha tenido muy buenas épocas y tengo la sensación de que conforme los gobiernos fueron cada vez un poco más débiles a nivel político, tuvieron una ideología un poco más blanda, fofa, ¿no?, quizás a nivel progresista o de izquierda, como que le perdieron un poco el interés, dejaron de fortalecer este sistema. Quizás me equivoco, pero mi pregunta va en esa línea. ¿Cómo ha estado el sistema de inteligencia peruano en los últimos años? ¿Sigue siendo autónomo, funcionando bien, tiene un buen presupuesto, tiene perspectivas de mejorar, de crecer? ¿O cree usted que ha estado un poco olvidado, digamos, en los últimos años y más bien ha tenido también, así como de las Fuerzas Armadas, ¿no?, a veces una confrontación o un olvido de parte de los gobiernos de turno? Bueno, primero que Vladimiro Montesinos hirió de muerte a la inteligencia del país, ¿no? Le infirió una herida profunda de credibilidad, ¿no es cierto?, y de mal manejo de lo que es la inteligencia para el Estado y la nación peruana. La inteligencia que produce los órganos de inteligencia no es para un gobierno, no son para beneficio de un partido político ni beneficios personales, son para el Estado y la nación peruana. Porque además, esta inteligencia debe servir para un tema fundamental, que es la lucha contra las amenazas al Estado y la nación peruana. Y tenemos que saber, son 10 las amenazas que hoy el Estado ha considerado, y desde hace mucho tiempo, que son las que nosotros combatimos, ¿verdad? Todo el sistema de inteligencia combate 10 de las amenazas. El Perú todavía no es consciente, las autoridades no son conscientes que estas 10 amenazas que tenemos pueden hacer que cualquier proyecto político fracase, sea de derecha o sea de izquierda. ¿Por qué? Porque estas amenazas minan no solamente la economía, la moral y a la población, sino que minan también al Estado en sus recursos. Una de estas amenazas es, por ejemplo, la corrupción, ¿no? Una de las 10. Con lo cual, esta falta de conocimiento de los políticos o este desinterés de los políticos, sumado pues a la herida de muerte que nos dejó Vladimiro Montesinos y sumado a que en muchas oportunidades las personas que fueron puestas en el sistema de inteligencia no contaban pues con la experiencia suficiente como para poder dirigir organizaciones de inteligencia con una visión, lamentablemente han hecho que la inteligencia en el Perú tenga que ser más adelante reformada. Sin embargo, tengo que decir y confirmarle que las actividades de inteligencia hechas contra el terrorismo, contra la conflictividad social, por los estamentos más de menor nivel, son las de mayor calidad. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que Pedro Castillo está vinculado hoy al Movadef, que estamos vinculados a una confabulación, perdón, a una conspiración internacional social comunista? ¿Cómo sabemos que el BRAEN también ha entrado a participar? ¿Cómo sabemos que el señor Bermejo ha entrado a hablar con los Quispe Palomino? Por la inteligencia. ¿Cómo hemos podido abatir a los terroristas? Por la inteligencia. ¿Cómo hemos podido capturar alcaldes, presidentes regionales, Goyo Santos, Burgos y otros más? Por la inteligencia. Quiere decir que los estamentos de menor nivel hacen su trabajo, le comunican al Estado. Yo he sido director general de inteligencia. Yo he comunicado a nuestro ministro le decía al presidente, pero si el presidente Vizcarra no quiso tomar acciones en algunas cosas, pues ya más no puede hacer la inteligencia. El potencial que tiene el país para hacer inteligencia, para resguardar al Estado y la nación peruana, es grande. Pero nos falta grandeza de dirigentes en el campo de la inteligencia. Nos falta gente preparada, gente entrenada y principalmente con experiencia, pero lo principal, con amor al país. Que sepan que la inteligencia no es para servir al señor fulano de tal, sino al Estado peruano. Increíble.
totalmente de acuerdo, muy importante lo que ha mencionado ahora. Hay mucha gente que no entiende de qué se trata el sistema de inteligencia, no entiende qué cosa es, no entiende el sistema, pero creo que usted lo ha dejado muy claro, ¿no? O sea, número uno, el sistema de inteligencia sirve al país, no a intereses particulares. Número dos, tiene que ser fuerte, tiene que tener apoyo, tiene que, digamos, ampliar sus redes para tener mucho más antenas, entre comillas, y muchos más puntos de contacto para poder prevenir todos esos riesgos y peligros que usted menciona. Y número tres, se necesita voluntad política, porque finalmente es desde arriba que uno fortalece las entidades y las instituciones, y eso es muy importante. Muchas gracias, señor José Luis Gil, por esta conversación. Gracias, José Ignacio. Un placer, como siempre, cualquier momento para responder a sus preguntas. Muchísimas gracias. Que tenga un muy buen día. Gracias. Pues estamos con el señor José Luis Gil, quien ha sido director de la dirección, jefe de la dirección de inteligencia, y además también ha trabajado en el GEIN, que ha sido una entidad, una institución del Estado muy importante en la lucha contra el terrorismo. Y las cosas son así. Ahí están las conclusiones. Esto se pone difícil para el señor Castillo. Esto ya plantea escenarios un poco más complicados para lo que va a ir ocurriendo en el país. Vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días, pero definitivamente la cosa no se ve bien, no se ve fácil. Si vamos a ver cómo avanza esto, hoy día, viernes 9 de julio, gracias a todos por estar con nosotros en A Fondo. Nos vemos el lunes. Cuídense mucho, que la salud vaya bien por casa. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.